Espera, el vídeo de hoy será algo diferente. Como bien sabrás, hay ciertos hechos de la vida del medio hombre de los que no hay pruebas que hayan ocurrido o que han sido desmentidos en investigaciones recientes. Aquí los hemos incluido sin diferenciarlos. Te reto a que los encuentres todos y lo pongas en los comentarios. Como decíamos ayer, hoy viajamos a Pasaje de San Pedro, al día 3 de febrero de 1689, día de San Blas, y también el día en que vino al mundo don Blas de Lezo y Olavarrieta. Nuestro protagonista pertenecía a una familia de tradición marinera de la pequeña nobleza local. Cursó sus estudios en el Colegio de Francia de su zona y los terminó en 1701. Al ser el cuarto vástago de la familia, el pequeño Blas no iba a recibir nada en la herencia, por lo que optó por la carrera militar dentro de la Armada. Por aquellos años, el futuro Felipe V, siguiendo las órdenes de su abuelo Luis XIV, convocó una promoción de guardiamarinas españoles para servir en la Marina francesa. Nuestro protagonista, con tan solo 12 años, no perdió la oportunidad. Preparó su petate ante los ojos llorosos de su madre y se enroló en una institución extranjera de la que desconocía todo. Por aquellos tiempos, España andaba metido de lleno en la Guerra de Sucesión, iniciada el 9 de julio de 1701, debido a la muerte sin descendencia del monarca español Carlos II. En ella se enfrentaba Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Durante el conflicto, Luis XIV ordenó que se realizara el mayor intercambio posible entre las fuerzas españolas y francesas, lo que también afectó al joven Blas, quien sirvió, con apenas 15 años, dentro de una escuadra francesa a bordo del Foudroyant, buque insignia de Luis Alexandre de Borbón, conde de Toulouse y gran almirante de Francia. El objetivo de esta flota era recuperar Gibraltar de las manos anglo-holandesas y desbloquear el acceso al Mediterráneo. La escuadra gala salió de Tolón y a la altura de Málaga se le unieron algunas galeras españolas bajo el mando del conde de Fuencalada. Los rivales se encontraron el 24 de agosto de 1704 frente a Vélez Málaga. La batalla fue encarnizada, un duelo de artillería puro donde ambos bandos quedaron muy maltratados, atribuyéndose ambos la victoria. No hubo navíos rendidos ni echados a pique, pero sí muchos dañados en cascos y aparejos. Don Blas se batió de manera ejemplar, demostrando que había nacido para ser marino, hasta que, al poco de empezar el combate, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda. Rápidamente fue llevado para que lo atendieran. En la oscura popa del Foudroyant, el joven de 15 años tuvo que soportar una amputación por debajo de la rodilla sin anestesia. Durante la operación demostró tal valor y capacidad de sufrimiento que impresionó al propio conde de Toulouse. Este escribió una carta a su padre solicitando el inmediato ascenso de aquel muchacho, ascenso que sería concedido al poco tiempo, alférez de bajel de alto bordo. Mientras Lezo se recuperaba de su herida, en 1705 capitula Barcelona tras el desembarco de las tropas inglesas, neerlandesas y austriacas, entrando el archiduque Carlos en la ciudad y haciéndola su capital. Felipe de Anjou intentará recuperarla en la primavera del año siguiente, sometiendo a la ciudad condal a un nuevo asedio. Blas de Lezo participará en el sitio abasteciendo a las tropas hispano-francesas del duque de Noailles y el mariscal de Tessé. Tarea complicada debido a que las aguas de Barcelona estaban plagadas de naves inglesas y holandesas, las cuales habían hecho huir a la escuadra del conde de Toulouse. El oficial español realizó su trabajo con gran astucia, escapando en múltiples ocasiones de las naves enemigas y consiguiendo entregar las provisiones al ejército. En una de las ocasiones, para conseguir pasar, prendió fuego paja húmeda y la dejó flotando con el fin de crear una densa cortina de humo para ocultar sus navíos. Pero no solo eso. Además, cargó sus cañones con unos casquetes de armazón delgada con material incendiario dentro, que, al ser disparados, prenden fuego a los buques británicos, dejando a estos atónitos sin poder responder ante la genialidad del vasco. Tras su exitosa labor, siguió su servicio en diferentes buques en los que participaron en los socorros de las plazas de Peñíscola y Palermo. Durante este periodo, nuestro marino se dedicó a hostigar el comercio genovés o cualquier buque enemigo de Felipe de Anjou, entre los que destacaba el Resolution. El navío de la pérfida Albión había salido de Barcelona el 13 de marzo de 1707 bajo el mando de Henry Mondaunt. 6 días después se encontró con una escuadra francesa compuesta por los navíos Rubis y Toulouse, estando Lezo embarcado en este último como alférez. El combate fue encarnizado
y terminó con la destrucción del buque británico, muy probablemente por su propia tripulación. Por aquel tiempo, el príncipe Eugenio de Saboya avanzaba con sus fuerzas por la Costa Azul, cruzando el río Var el 1 de agosto. Aquello suponía una seria amenaza para Tolón, base de la flota francesa en el Mediterráneo, por lo que Leso es llamado a participar en la defensa de la plaza francesa. Allí será destinado a la fortaleza de Santa Catalina en Tolón. Con solo 18 años mostró de qué estaba hecho y combatió con el gran valor al que tenía acostumbrados a sus coetáneos. Será durante esta defensa cuando el impacto de una bala de cañón en la fortificación provocará que una esquirla le reviente el ojo izquierdo. Por estos hechos, Don Blas fue ascendido a teniente de navío y, tras una breve convalecencia, fue destinado al puerto de Roquefort. Ya entonces, el joven teniente era respetado por sus semejantes no solo por sus heridas, también por su total desprecio del peligro, carácter y capacidad para manejar los hombres. Será en este nuevo destino donde Leso volvió a ser de las suyas. Allí, en 1710, fue ascendido a capitán de fragata y se encargó de hostigar el tráfico naval británico, consiguiendo capturar 11 barcos, entre los que destaca el Stanhope, con el que mantuvo un cañoneo mutuo hasta que las excelentes maniobras del oficial español consiguieron acercar su navío a distancia de abordaje, momento en el que se dio la orden de lanzar los garfios y hacerse con el buque de la pérfida Albión. Ya en 1712 pasó a servir a la Real Armada Española, donde automáticamente fue ascendido a capitán de navío en aquel mismo año bajo los auspicios del almirante Andrés Matías de Pez y Malzarraga. Este le asignará el mando del navío Campanella, con el que participará en el segundo ataque de Barcelona, entorpeciendo el abastecimiento de la ciudad. Sin embargo, no todas las misiones de Leso fueron igual de épicas. También hubo lugar para otras menores. Mientras participaba en el sitio de Barcelona, en 1714, le llegó la orden de formar parte de la escuadra que debía traer a España a la reina doña Isabel de Farnesio. Los buques españoles partieron hacia Sestri, donde la parmesana embarcó con el abate Alberoni y el séquito correspondiente. La flota tuvo que recalar en Génova debido a que la reina y el religioso no estaban hechos a la mar. Isabel se mareó tanto que se negó a volver a bordo. Los genoveses ofrecieron entonces una solución para viajar por tierra, y Andrés de Pez, tan aliviado como Blas de Leso, pudo hacerse a la mar para reintegrarse a sus puestos de bloqueo. El marino vasco, de vuelta en el campo de batalla, consiguió apresar 2 buques y formó parte del enfrentamiento contra un convoy de 22 buques que se dirigía a abastecer Barcelona. Aquellas acciones pasaron factura a Leso, ya que en una de ellas recibió un disparo en el antebrazo derecho, dejándolo sin movilidad. Por entonces, el oficial español contaba con tan solo 25 años, y ya estaba cojo, manco y tuerto, heridas que habrían llevado a cualquiera a dejar el oficio, pero no a Leso. Don Blas demostró que su voluntad, entereza y estaban hechos de hierro. Tras recuperarse de sus heridas, se sumó a la escuadra de Fernán Núñez para recuperar Mallorca e Ibiza. La expedición zarpó en 1715 y en junio las tropas de tierra ocuparon Palma y los mallorquines aceptaron a Felipe V como su monarca. Finalizada la guerra, Blas de Leso asumió el mando del buque Lanfranco, destinado a la escuadra del teniente general Fernando Chacón. En 1716 partió hacia La Habana con la misión de escoltar a los barcos mercantes de la flota de galeones y traer de vuelta a la península el tesoro rescatado de los galeones de Ubilla. Cumplida la misión, regresó a Cádiz, donde asumió el mando de un nuevo Lanfranco con el que se embarcó en otro desafío, esta vez en el Pacífico. En el nuevo proyecto, con pocos recursos podía contar el medio hombre, ya que la mayoría de estos estaban destinados en las invasiones de Corfú y Cerdeña, por lo que la Real Armada tuvo que recurrir al mercenario Juan Nicolás Martinet, que aportó 2 navíos a cambio de una patente de corso al llegar. En compañía del Lanfranco de Blas de Leso, que quedó como capitana de mando, el jefe de la escuadra, Bartolomé Urundizo, y la fragata La Peregrina, zarparon el 16 de diciembre de 1716 del puerto de Cádiz hacia el Pacífico. El viaje no estuvo exento de dificultades. El Lanfranco perdió el contacto con el resto y se vio obligado a recalar en el Río de la Plata para efectuar reparaciones, mientras el resto de naves siguieron hacia el Cabo de Hornos. Blas de Leso y Urundizo pusieron pie en Buenos Aires para llevar a cabo las reparaciones necesarias para continuar el viaje. Tras diversas pruebas y salidas al mar, el navío no quedó como debía.
aunque no todo fueron penurias. En una de las pruebas se encontró con el buque Danican, de 18 cañones, el cual capturó. Tras nuevas pruebas, finalmente se tuvo que reconocer que el Lanfranco no podía doblar el Cabo de Hornos, pero la Danican sí. Nuestros hombres se pusieron a trabajar para equiparla y zarpar hacia su destino final. Leso llegó al Callao en enero de 1720 y se encontró con una situación muy precaria. Sin embargo, esto no desanimó nunca a nuestro protagonista. Las primeras operaciones de los marinos españoles fueron contra el corsero inglés Clipperton, quien contaba con 2 barcos, el Sussex y el Speedwell. Sin embargo, el pirata logró evitar a la flota española y abandonar la zona, por lo que la labor de la escuadra pasó a ser la vigilancia y patrulla de las costas, actividad que minó la salud de Urdizo, quien, finalmente agotado, fue sustituido por Leso el 16 de febrero de 1723. Ahora, como general de la Armada y jefe de la escuadra del Mar del Sur, emprendió la dura tarea de construir una nueva fuerza naval capaz de proteger aquellas aguas. Por entonces disponía del Conquistador, Triunfador y la fragata Peregrina, a los que hay que sumar los buques Sacramento y Concepción, construidos en el siglo anterior gracias a los fondos donados por los comerciantes de Lima. A pesar de la decepcionante situación, Leso no se rindió y decidió poner remedio a la misma. En 1724 dirigió la reforma del Sacramento y Concepción. Se redujo su arqueo y se les quitó una batería. Aquellas obras costaron más de 300.000 pesos, lo mismo que su construcción, pero los resultados no fueron ni mucho menos los esperados, a pesar de lo cual pudieron prestar servicio. Pero no todo iba a ser trabajo en la vida del medio hombre. Al año siguiente, en 1725, se casó con una limeña, Josefa Pacheco de Bustos y Solís. La boda la presidió el arzobispo de Lima, que hasta el año anterior había sido virrey del Perú y había establecido buenas relaciones con Leso. De esta unión nacerán 7 hijos, 2 nacidos en Lima y el resto cuando regresaron a la península. Aquel mismo año, Leso se vio obligado a emplear corsarios para conseguir hacer frente al creciente número de contrabandistas, aunque también la flotilla de Don Blas conseguirá importantes capturas. Tras unas semanas de patrulla, las fuerzas españolas se toparon con una escuadra holandesa de 5 barcos, la cual disponía de mejor artillería. La batalla fue encarnizada, pero Leso consiguió derribar el palo mayor de la capitana y apresar al mercante Fresinga, poniendo en fuga al resto de buques. Más tarde, se enfrentó a una flota inglesa de la que consiguió apresar 3 buques más. Los éxitos no solo disuadieron a contrabandistas, piratas y corsarios, sino también provocaron el enfrentamiento con el virrey, el marqués de Castelfuerte, quien, viendo que la situación de los mares estaba más controlada, quería reducir la escuadra para ahorrar en gastos. Y Leso, tras todo el esfuerzo invertido, se opuso, consciente de que solo con una buena flota se podría hacer frente a los corsarios y piratas. El enfrentamiento con el virrey llegó hasta tal punto que éste sometió a Leso a tal acoso administrativo y a tal yo enfermo y no pudo emprender el viaje de vuelta hasta el año siguiente. Finalmente, llegó a Cádiz en agosto de 1730 y fue recibido por el rey a final. El medio hombre se presentó en el puerto con 6 navíos y se reunió con los representantes de la ciudad, quienes expusieron los motivos por los que se retrasaba la entrega. Mientras los genoveses soltaban todo tipo de disculpas y dilaciones, Don Blas los interrumpió, exigiendo inmediatamente no solo los 2 millones de pesos, sino también un saludo extraordinario a la bandera española. Los comisionados de la ciudad, atónitos ante la actitud del marino, volvieron a las mismas. Entonces, la respuesta de Leso fue contundente y clarísima. Enseñó el reloj y les dio un plazo de 1 día para cumplir con lo exigido. En caso contrario, bombardearía la ciudad. Parece que tras estas declaraciones, los genoveses finalmente entendieron lo que querían los españoles, y con una extraordinaria eficacia y rapidez entregaron el dinero e hicieron el saludo correspondiente. Tras cargarlos en los barcos, Don Blas zarpó de Génova con el dinero. Medio millón le sería entregado al infante Carlos, y el resto sería utilizado para la conquista de Orán, que se está preparando por aquel mismo año. Patiño recompensó al medio hombre concediéndole la autorización para llevar, en lugar del pabellón, el estandarte real, siendo esto uno de los mayores honores en aquel tiempo.
El honor recibido, Don Blas lo disfrutaría participando en la toma de Orán, donde se integró en la escuadra del teniente general Francisco Cornejo. La flota partió el 15 de junio de Alicante con vientos muy flojos, lo que demoró la llegada a Orán hasta el día 28 del mismo mes. Dicho día comenzaron el desembarco los soldados en la cala de Mazalquivir, protegidos por el fuego de los navíos. Una vez lo tomaron, los defensores de Orán abandonaron la plaza, lo que permitió la ocupación por parte de los españoles fácilmente. Una vez guarnecida, Leso emprendió la vuelta a Alicante escoltando 120 embarcaciones de transporte, tras lo cual se dirigió a Cádiz, llegando el 2 de septiembre de 1732. Mientras los españoles emprendían el viaje de vuelta, Bey Hassan, señor de Orán hasta la reconquista española, al ver que la expedición se marchaba, reunió un ejército de 30.000 soldados con los que atacaría Orán junto con una escuadra de 14 navíos encabezados por la capitana de Argel. Las fuerzas de Hassan atacaron Orán por tierra y la bloquearon por mar, pero los sitiados habían conseguido enviar un buque ligero hacia la península solicitando socorro. Rápidamente se formó en Barcelona una escuadra al mando del conde de Vena Macerano para auxiliar a los defensores de Orán. Esta vez sí que hubo un buen viento, por lo que la travesía se realizó en 2 días. Nada más asomar las velas españolas en el horizonte, la escuadra de Argel se dio a la fuga y el asedio fracasó. Mientras ocurría lo anterior, Leso estaba en Cádiz para pasar allí la invernada. Sin embargo, no podría descansar mucho, ya que en febrero de 1733 Orán volvía a sufrir un nuevo sitio por parte de los argelinos y había solicitado socorro. Se organizó una fuerza de 7 navíos bajo el mando del medio hombre que partió inmediatamente a Orán. Como en la anterior ocasión, en cuanto aparecieron las velas españolas, los argelinos emprendieron la huida. Sin embargo, esta vez iba a ser diferente, porque allí estaba Don Blas. El marino español sabía lo que había pasado en las anteriores ocasiones y estaba decidido a que los argelinos no pudieran escapar. La persecución fue intensa, tanto que los argelinos tenían sus genitales como corbatas. Sin embargo, consiguieron huir y refugiarse en la bahía de Mostagán, defendida por 2 castillos en la entrada y una fuerza de 4.000 hombres. Los argelinos suspiraron aliviados, ya que ¿quién se atrevería a atacarlos allí? Pero la calma les duró poco, ya que el buque de Leso se acercaba a toda velocidad y parecía que iba a entrar. El rey de Argel se sobresaltó e inmediatamente ordenó preparar las defensas de la ciudad ante un posible ataque. Mientras, seguramente, se estaba preguntando de qué estaba hecho aquel español. Los argelinos esperaron a la nave del medio hombre listos para recibirla a base de plomo, pero vieron cómo el navío comenzaba a disminuir la velocidad y finalmente no entró. Entonces, los marineros berberiscos, henchidos de valor, lanzaron gritos, insultos y pitidos contra los cobardes españoles. Lo que no se dieron cuenta fue de que Leso renunciaba a su presa por ahora. El buque de Don Blas se retiró para reunirse durante la noche con el resto de la flota. Aquello era una maniobra de distracción para engañar a los defensores de Mostagán. Los españoles organizaron una fuerza ligera de ataque a bordo de chalupas y pinazas encabezados por Don Blas. Aquellos hombres, armados hasta los dientes, se acercaron a la bahía de Mostagán a golpe de remo. Así consiguieron entrar en ella y, a pesar de haber sido descubiertos prematuramente, consiguieron abordar la capitana argelina bajo el fuego enemigo. Una vez Leso puso su pie encima de ella, ordenó a sus hombres prepararse para recibir el contraataque enemigo. Los españoles rechazaron los sucesivos ataques de los berberiscos en un intercambio de fuego brutal. Los defensores no se podían creer la intrepidez de aquellos españoles. Blas de Leso, consciente de que no se podía perder ni un segundo, ordenó cortar los amarres de la capitana y salir de allí bajo las balas de los castillos. No había otra opción. Si querían salir vivos, había que exponerse al fuego de las baterías de los fuertes. Leso y sus hombres, valientes hasta la médula, así lo hicieron. Lucharon como demonios para gobernar la nave y sacarla de allí bajo una noche cubierta de disparos. La nave avanzaba hacia la salida y aquello parecía posible. Leso y sus hombres soñaron no solo con la victoria, sino también con hacerse con la nave capitana. Sin embargo, el acertado fuego enemigo dejó la nave berberisca muy dañada, tanto que Leso y sus hombres pasaron a pensar en cómo salvarse de aquella situación. Mientras los botes se aproximaban para auxiliarlos, de entre la oscuridad de la noche surgió el navío Princesa, el cual abrió fuego contra las fortalezas al tiempo que salvaba a los hombres, tras lo cual
se marchó dejando hundida a la capitana y un susto de muerte a los argelinos. Tanto miedo despertó en ellos que solicitaron la ayuda de la Sublime Puerta. Aquella solicitud de auxilio llegó a los oídos de D'Alesso, quien, tras reparar sus buques en Alicante, cruzó desde Galita hasta el Cabo Negro y Túnez a la espera de los refuerzos enemigos. Patrulló por aquellas aguas durante 2 meses hasta que una epidemia, seguramente provocada por el mal estado de los alimentos, lo forzó a regresar a Cádiz, parando antes en Cerdeña para abastecerse. Igualmente, se vio obligado a entrar en Málaga para dejar un gran número de enfermos, entre los que se encontraba un guardiamarina, un tal Jorge Juan. Debido a los servicios prestados, el monarca español ascendió a nuestro protagonista a teniente general el 6 de junio de 1734. Además, se le nombró comandante general del departamento de Cádiz. Tras pasar 2 años en la corte, se trasladó al puerto de Santa María, donde fue nombrado comandante general de una flota de 8 galeones y 2 registros, escoltados por el Conquistador y Fuerte, que debían de llegar a tierra firme. Los preparativos se retrasaron hasta el 3 de febrero de 1737, día en el que zarparon hacia América, llegando sin contratiempos a Cartagena de Indias el 11 de marzo, quedando Don Blas de comandante general de aquel apostadero. Entre las personas que iban en el viaje se encontraba Pedro José Fidalgo, nuevo gobernador y capitán general de la plaza y provincia de Cartagena de Indias. Junto con Leso, con el objetivo de combatir el contrabando británico, crearon la Compañía de Armadores en Corso al poco tiempo de poner sus pies en América. La eficacia de estos guardacostas fue total, infligiendo un gran daño a los negocios ingleses en la zona. Sumado a los guardacostas del resto del Caribe, provocaría un nuevo conflicto con la pérfida Albión. En noviembre de 1739, ya declarada la guerra con los ingleses, tuvo noticias que en Jamaica se estaba alistando una importante expedición con fuerzas de desembarco que llegaban de Europa. Esta noticia, como en muchas ocasiones anteriores, no hizo retroceder al medio hombre, sino todo lo contrario. Se puso a trabajar para preparar la defensa con ciencia. Sin saberlo, o tal vez sí, Leso estaba escribiendo sus líneas más asombrosas en las que demostraría todo su potencial, las que lo transportarían a la gloria y a la eternidad, al tiempo que daba a los ingleses un bofetón en la cara con la humillación más grande de su historia. Y desde allí, desde Cartagena de Indias, resonarán con fuerza para la eternidad los versos: Don Blas de Leso, el teso, 3 corazones, 7 cojones, Don Blas de Leso, el teso.